Que Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga. Seguimos enseñando sobre la palabra de Dios y seguimos hablando del Espíritu Santo de Dios. ¿Con qué propósito Dios lo envió al mundo después de que el Señor Jesucristo dijo: yo me voy a ir, después de su muerte y su resurrección? Capítulo 16 de Juan es donde más habla de esto, que iba a enviar al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y el Señor les dice ahí unas palabras claves. Una de las cosas principales que les menciona ahí: dijo, el Espíritu Santo va a venir y me va a glorificar a mí, que es la tarea principal del Espíritu Santo de Dios, glorificar al Señor Jesucristo, apuntar a que todo aquel que quiera salvación y quiera tener una relación con Dios, pues tiene que seguir el ejemplo. El Espíritu Santo siempre nos va a dirigir a Cristo, porque es el único ser humano que ha caminado de acuerdo a la voluntad de Dios perfecta y agradable aquí en la tierra. Nos conviene que el Espíritu Santo nos dirija a Cristo, porque de ahí para allá todo ser humano podemos desilusionar, todo ser humano podemos fallar, por muy consagrado haya sido Abraham, haya sido el profeta Daniel, haya sido José, de los mejores que menciona la Biblia. El Espíritu Santo viene y glorifica, nos muestra, nos guía a Jesús, porque Él es el único perfecto, 100%. Él no desilusiona a nadie. Por eso la gente pues no tiene excusa realmente. También una de las cosas que dijo que el Espíritu Santo iba a hacer es a convencernos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas. El Señor en esa ocasión le dijo a los discípulos de hace 2000 años, todavía tengo muchas cosas que enseñarles, pero en este momento ustedes no las pueden soportar. Muchas verdades tengo todavía que hablarles, pero ustedes no las pueden sostener, aceptar, y las van a rechazar. Entonces, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice Él, pues los va a ayudar para que puedan aceptar, entender y servirle a Dios como se debe de servir. También hemos hablado de, y pues ya estando el Espíritu Santo aquí, pues nos llena de Dios, nos convence de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, nos ayuda a sostenerla, porque los libros de Timoteo, las epístolas de Timoteo, primera y segunda, ahí el apóstol le habla muchas verdades a Timoteo, de cómo se debe de llevar a cabo la iglesia cristiana, cómo debe de funcionar. Y dice que la iglesia cristiana tiene que ser baluarte, columna, sostén de la verdad. Porque si no somos eso, pues, ¿qué pasa con un edificio que donde no hay columnas, donde no hay sostenes, nada que la sostenga? O es muy frágil las columnas que tiene, se viene abajo. Un temblorcito, cualquier cosa las derriba, las tumba. Así también es la vida de todo ser humano que no cimenta su vida en la verdad de Dios, en Cristo Jesús, quien dijo: yo soy la verdad y la vida, y no es guiado por este Espíritu Santo, Espíritu de verdad también, que es igual que Jesús. Fácilmente su vida puede ser derribada, hecha pedazos por el diablo, quien es el autor y el Señor y el maestro y padre de la mentira. Esa es su labor de él. El diablo, a través de toda la historia, es reemplazar el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, por su espíritu de él, de mentira, porque él no quiere competencia. Vea, en un monopolio, lo llaman monopolio cuando una persona o una compañía es dueña de un producto que usted compra en el supermercado, en lo que sea, de lo que sea. Una persona o una compañía que tiene el monopolio no tiene competencia. Eso significa que no tiene competencia. Puede manipular los precios de ese producto a su antojo, porque no hay quien le compita. Lo mismo quiere ser el diablo acá. Siempre ha querido que Dios no exista, que desaparecer el nombre de Dios del mapa del mundo, para que Él no tenga competencia y así establecer su imperio de mentiras 100%. Y si los hombres se lo permiten, pues eso lo hace. Eso es lo que termina haciendo. Entonces, por eso el Señor dijo: Él va a venir, el Espíritu Santo de verdad, y les va a enseñar toda la verdad. Entonces, vea, en el libro de Timoteo, una de las cosas que también le enseña Pablo a Timoteo, le dice que en los últimos días muchos se apartarán de la fe. Gente que llegó a conocer a Cristo, la fe, a vivir para Cristo, conocer este Espíritu de verdad, dice, se van a apartar. Y dice que, pues, por ese espíritu de hipocresía, dice que van a enseñar incluso el no casarse. Van a decir que no hay necesidad de casarse. Hay religiones que enseñan eso, que les prohíben casarse, cuando que Dios es lo primero que estableció, el matrimonio.
porque sabe que nuestra naturaleza caída, Dios nos hizo para vivir del sexo cuando ya somos responsables en el asunto. De no ser así, podemos ser tentados y caer en muchas tentaciones y en muchas atrocidades, que es exactamente como está el mundo, atado en una inmoralidad perversa que va creciendo cada vez más, y eso está llevando a mucha destrucción, a tal caso que, fíjese, hace unos 3000 y tantos años, cuando el caso de Sodoma y Gomorra, que llegó a ese caso, hacia esa situación, de que Dios, ya ni siquiera Dios mismo pudo hacer nada por Sodoma y Gomorra, porque el pecado de la inmoralidad sexual ya había sobrepasado los límites de que se pudiera hacer algo, y así va este mundo hoy en día. El Señor dijo que los últimos días iban a ser como los días de Lot, quien vivió allí y quien fue el único ser humano que sobrevivió a esa maldad. Miles de personas, eran 5 ciudades en total, y en Sodoma y Gomorra eran las principales. Eran miles, por lo menos supongamos que hayan sido 1.000.000 de personas en aquel entonces. Solo un ser humano, solo Lot sobrevivió. Imagínense a qué solamente el pecado, hablando solamente de un pecado, de la inmoralidad sexual, hasta dónde llegó. Y dijo el Señor que en los últimos días iba a ser así. Pero ¿por qué el ser humano llega a esas situaciones? ¿Sabe por qué? Porque en su vida no haya satisfacción, y piensa que probando, que viviendo en el sexo ilícito, en las drogas y en muchas cosas, que son los ríos de Babilonia. Hemos leído en el Salmo 137, vean, el Salmo 137, dice: por los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos allí, recordando a Sión. Dice: los que nos habían llevado cautivos, los que nos habían llevado prisioneros, nos pedían canciones, los babilonios. Y allí el pueblo de Israel expresa cómo se sentían ellos de oprimidos y deprimidos, amargados y enojados, porque se los llevaron cautivos, pero se los llevaron cautivos por su desobediencia. Dios se los advirtió muchas veces. El profeta Jeremías se los advirtió muchas veces. Iban a ser llevados por 70 años cautivos a Babilonia, una ciudad donde pues estaba Nabucodonosor, y era la cuna de la idolatría, de adoración a demonios y de materialismo. Y de allí surgió, pues de toda esa ideología de Babilonia, que es la cuna de demonios, pues de ahí surgió todo lo que se conoce. De allí surgieron todos los ríos que alimentan en lo moral y en lo espiritual a todo el mundo hasta hoy en día. Vea, porque según el estado, vea, según el estado espiritual y moral en que nosotros nos encontramos, así va a ser nuestro estilo de vida, así van a ser nuestras decisiones. Y así se va a reflejar en nuestras vidas. El pueblo de Israel fue cautivo porque desobedecía a Dios, no guardaban el sábado y todos los mandamientos. Se hacían a idólatras, retaban a Dios, no querían obedecer de ninguna forma. Su estilo de vida inmoral, espiritual, estaba muy pobre, muy en bancarrota, y eso los llevó al cautiverio. Y estando allá, vean lo que expresan: estaban enojados, estaban amargados, estaban oprimidos, deprimidos, a tal grado de que en los últimos versos de ese Salmo 137 dicen: ojalá que haya alguien en Babilonia que te haga repagar lo que tú nos hiciste por traernos cautivos. Dice: ojalá que haya alguien que agarre a tus niños y los estrelle contra la pared. Vean los deseos que tenía esta gente, hasta dónde estaban de amargados y de enojados. Querían venganza sobre los babilonios, que Dios tomara venganza. Decían: ojalá que haya alguien que agarre a tus niños, a tus bebés, y los azote contra la pared. Y hoy en día, en estos días que vivimos, dígame, si el enemigo, el diablo, no la ha agarrado en serio contra los niños, el tráfico de niños. Y es un problema serio, es de los más graves que hay en este día, y poca gente hace algo al respecto. Vean, esos eran los deseos de esa gente. ¿Por qué? Porque los ríos de Babilonia alimentan la gente amargada, alimentan la gente oprimida y deprimida, alimentan porque están cautivos, están prisioneros. Vean lo que le dice, vean lo que voy a leer en el libro de Timoteo, una cosa que le menciona el apóstol San Pablo a Timoteo. Vean lo que le dice en el capítulo 2, el segundo libro de Timoteo, capítulo 2 y verso 24, dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo
pacientemente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Vea lo que le dice Pablo a Timoteo: mira, tú tienes que corregir con paciencia, con serenidad, dice, no pierdas tu control, no pierdas tu postura, dice, a los que se oponen, corregir a los que se oponen, porque hay gente que es para contradecir cualquier cosa, incluyendo a Dios, la palabra de Dios, tienen un espíritu de contradicción muy grave, están muy amargados, muy enojados contra Dios y contra la sociedad y contra todo. Y dice que uno tiene que ser paciente, muy sabio para poderlos corregir si es que se puede. Dice, quienes están cautivos, dice, a la voluntad del diablo, son cautivos del enemigo. Y por eso están en esa situación, porque según el estado moral y espiritual en que uno se encuentra, así es el estilo de vida que uno vive. Y la gente lo nota. Incluso uno puede decir, uno autojustificarse todo el tiempo. Soy amargado, soy enojado, soy así porque es mi carácter y eso lo heredé de mis padres. Muchas de las culpas, de las cosas malas que tenemos, le echamos la culpa a los padres y en sí, en parte son responsables. Pedro lo dice, que la manera de vivir la hemos heredado de nuestros padres, pero también Dios nos dio libre albedrío para que, aunque traigamos culpas y lazos y ataduras de nuestros antepasados, en Cristo podamos ser libres. Y en Cristo, a través de este Espíritu Santo que Dios nos da, podamos hallar paz y satisfacción. Por eso el Señor en Juan 7:37 dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, dice. Como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Se lo dijo a la mujer samaritana: mujer, el que te mantienes bebiendo de esa agua natural, todo el tiempo vas a tener que venir a regresar a ese pozo. Si un día se seca, ya te amolaste. Dice, pero el agua que yo le doy a la gente que me la pide, dice, dentro de él, de la persona, se convierte en una fuente que salta para vida eterna. En otras palabras, una fuente que da satisfacción, que trae paz. Lo que dice en Gálatas 5:22, trae gozo, trae satisfacción, trae bondad, todo aquello que queremos y que necesitamos de los seres humanos. Uno es como tener un árbol que da todo tipo de fruta en la casa y nos trae satisfacción, nos trae gozo. No necesitamos más. Pero si sacamos o no aceptamos a Cristo y este Espíritu de verdad, porque hay mucha religión, que incluso usan la Biblia para enseñar, pero al Espíritu Santo de Dios no lo quieren allí. ¿Por qué no lo quieren? Por lo que estamos diciendo, porque no quieren cambiar su estilo de vida realmente. Y a veces, escuche, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y a veces por un solo pecado los seres humanos venden su alma. Enseñan la Biblia en muchas iglesias, pero el Espíritu Santo de Dios no está allí y en muchas lo están sacando, porque no quieren que el Espíritu Santo les diga: eso que haces está mal y no necesitas hacerlo. No necesitas vivir en borracheras o en drogas. Eso al final del día no solo te va a esclavizar y no te va a dar satisfacción. Todos esos ríos son los ríos de Babilonia. Y por eso esa gente que fue transportada de Judea a Babilonia en aquel entonces, pues estaban todos amargados, estaban deprimidos y oprimidos, a tal modo que deseaban tener venganza sobre los niños de aquellos que los maltrataron, así como hoy en día. ¿Cuánta gente toma venganza contra los niños por su mala vida, por su mal estilo de vida, porque están enojados con Dios o con el vecino, con la esposa, los hijos, lo que sea? Y a veces se desquitan con los más frágiles, con los más débiles, con los más inocentes. Vean lo que le dice aquí Pablo a Timoteo: tienes que corregir a todo el que se oponga con mucha paciencia, con mucha sabiduría, dice, porque están cautivos en su pecado, en su maldad, a merced del diablo, dice, los tiene cautivos, los tiene prisioneros, los tiene. Vea, pero el Espíritu Santo de Dios, eso fue una de las cosas que el Señor vino a hacer. En el capítulo 4 de Lucas, cuando el Señor comienza su ministerio, dice, el Espíritu dice que tomó la escritura del libro de Isaías y leyó esa parte para que se cumpliera la profecía,
el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para llevar libertad a los cautivos, para sanar a los ciegos, a los cojos y para predicar el año agradable del Señor. Ahí lo dice, una de las cosas buenas que el Señor vino a hacer, cuando vino dice dar libertad a los cautivos, y en su tiempo hace 2000 años dice que había muchos oprimidos por el diablo, a tal grado que en muchos se manifestaba que estaban hasta posesionados por demonios. En la misma sinagoga llegó a libertar de oprimidos de posesiones diabólicas. El Señor lo llegó a hacer en las mismas sinagogas donde enseñaban la palabra de Dios. Lo cual, imagínense hoy en día, en las mismas iglesias, incluso cristianas, hay gente que está muy oprimida por el diablo, porque han sacado al Espíritu de verdad. Lo que dice el apóstol a Timoteo: en los últimos días muchos apostatarán, van a darle la espalda a Dios, aunque estén en la iglesia. Y eso entonces lleva a un estilo de vida, una sociedad maldita, una sociedad donde todos se odian, todos, bueno, tal vez no todos, pero la mayoría son arrastrados por ese espíritu de maldad, como Sodoma y Gomorra. Odio, rencor, resentimientos. Y vean el capítulo 3 entonces del segundo libro de Timoteo, es donde le dice: también debes de saber esto, Timoteo, que en los últimos días van a ser tiempos muy peligrosos, porque va a haber hombres amadores de sí mismos, y ahí le da una lista grandísima del estilo de vida que van a vivir muchas personas que un tiempo supieron, o que un tiempo eran mejores personas, que conocían incluso al Evangelio, que conocían a Cristo, pero se apartaron. Dice que tendrán apariencia de piedad, porque estamos en la era de las apariencias. Y hemos hablado que por eso cuando aparezca el anticristo va a aparecer el falso profeta, el cual en el libro de Apocalipsis dice que tenía cuernos como de cordero, inocente, como una persona inocente era su apariencia, buena gente. Dice, pero hablaba como dragón. Estamos en ese tiempo, por eso hay que acercarnos a Dios, tomarlo en serio y llenarnos de este Espíritu de Dios, que el Señor dijo que en nosotros se convierta en una fuente que salte para vida eterna y nos traiga paz y satisfacción. Y así no tenemos que andar buscando pecado, maldad, ni pervertirnos más, sino ir mejorando en nuestra vida. Acepte a Cristo como Señor y Salvador para que Dios lo llene y podamos escapar de Babilonia y de todos sus ríos que presentan, ríos llenos de maldad. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.